Nos encontramos con el abogado Jesús María Moroso. Él es defensor de Jorge Vera, imputado por la causa del homicidio simple con dolo eventual, por la causa de Rodrigo Yarzo. Fueron 4 jornadas de debate, una de alegatos. Doc, queríamos consultarle primero una valoración de cómo fue viendo el debate, qué cree que se pudo probar y qué cambio de encuadre usted solicitó en su momento en los fundamentos y los alegatos. Buenas tardes, Martín. Mira, yo creo que en el juicio, y esto es lo bueno de los juicios orales y públicos, que toda la sociedad puede acceder realmente a la realidad de la prueba que hay con respecto a probar un hecho. Y eso quedó acá materializado en este juicio, ¿no es cierto? En este juicio hemos podido ver y tener la oportunidad y de probar con pruebas científicas, ¿sí? Y con pruebas testimoniales y reconstruir este hecho tal cual sucedió. Y salieron a la luz cosas que no se conocían, ¿no? Hemos sido cuestionados por ahí a través de las redes, creo, entiendo, yo no sigo mucho las redes, pero me han hecho llegar algunos comentarios por reflejar una realidad que había con respecto a la situación en que estaban los conductores, ¿no? Y no lo hemos hecho para atribuirle culpa a la víctima ni a nadie, simplemente porque es una cuestión jurídica. Nosotros en esto somos muy objetivos y tratamos de llevar a conocimiento del tribunal todas las circunstancias que acaecieron y que tuvieron ese resultado sin ser subjetivos, ¿no? Porque ese es esto, es decir, si vamos a juzgar a alguien o alguien tiene que ser juzgado de acuerdo a lo que se hizo, a lo que se probó y a una ley previa. Acá quedó probado que hay circunstancias que atenúan claramente la responsabilidad de nuestro cliente. Más allá de que entendemos que no hay un delito doloso, por supuesto, y por eso hemos pedido el cambio de calificación, después si querés lo charlamos, pero en realidad lo que hay acá son circunstancias, por ejemplo, el conductor de vehículo de menor tamaño, el vehículo estaba modificado en violación a la ley de tránsito, había sido bajado, esto atenta contra lo que es la seguridad vial, tenía 1,46 de alcohol en sangre conforme las pruebas científicas y el humor vítreo que se extrajo en su momento, no estaba habilitado para conducir y aparentemente por lo que informa el órgano competente nunca estuvo habilitado para conducir. Entonces hay una serie de circunstancias que hacen desde lo jurídico, vuelvo a repetir, en una teoría que es de Claude Roxin, que se llama responsabilidades concurrentes, que rompen el nexo causal y hacen que se atenúe la responsabilidad del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando diferentes agentes aportan diferentes acciones a un mismo evento, ese nexo causal entre la acción y el resultado se rompe y en este caso atenúa, reitero, la responsabilidad de nuestro cliente. Ahí durante el debate se habló mucho lo pudimos ver, de lo que se veía venir, que era la teoría del fruto del árbol envenenado. A partir de un video que sería uno de los más importantes, que sería el de la roticería que filma el momento del impacto. ¿Ustedes qué valoración hacen en cuestión de eso? Y si podrían entender, que es lo que hicieron durante los alegatos, que es que se anule esa prueba y para hacer que caiga toda la causa, ¿no? Sí, a ver, Martín, yo esto lo aclaré en el tribunal. Esta prueba de los videos lo que muestra es un accidente de tránsito, ¿no? Muestra la inobservancia a las normas de tránsito que generan una acción que es relevante para el derecho penal. Es eso. Sí es cierto, ¿y por qué nosotros pedimos la nulidad? Porque atenta contra las garantías constitucionales de nuestro cliente. Entonces es grave, no solamente para nuestro cliente, para cualquier persona que se incorpore, que se secuestre o se obtenga de forma irregular, que se conserve de forma regular, que se traslade de forma regular, que nadie sepa cuál es el original, que se lo pasen de mano en mano, que no haya una cadena de custodia. Y esto es una nulidad absoluta, es de orden público, debe ser declarada de oficio. Nosotros la pedimos porque no fue declarada de oficio en instrucción. Entonces la pedimos acá, hay antecedentes del Tribunal Superior de Justicia donde han declarado de oficio estas nulidades absolutas porque vulneran garantías constitucionales. Entonces tiene que ver con eso. Si damos luz verde a que se incorpore de cualquier manera la prueba al proceso, la verdad que estamos todos
en riesgo y nos rememoramos hacia épocas pasadas donde, listo, se armaba un expediente, incorporamos pruebas como cada uno entendía que tenía que incorporar y con eso se hacía base para una acusación, como fue este caso, y para una sentencia. Entonces vos tenés un cambio de carátula que se hizo en instrucción, con prueba irregularmente obtenida, reitero, manipulada y toda esta cuestión. Esto quedó en evidencia con la declaración de la licenciada Saucedo. Cuando ella le preguntamos específicamente que cómo recibió el video, dijo, lo recibí en un sobre todos juntos adentro. ¿No? Eso es gravísimo, ¿no? Sí, porque puede ser una obtención de prueba arbitraria, se puede decir, ¿no? Sí, es una prueba irregular y legítimamente obtenida, ¿sí? Por un lado, pero aparte tenés otra cuestión, es decir, esto lo prevé el Código Procesal Penal, pero aparte hay un protocolo específico que rige desde mayo del 2022. 7 meses antes de que ocurra el hecho. Claro, entonces vos tenés la prueba obtenida regularmente, después tenés un cambio de carátula que hacen con 2 antecedentes que no aplican. El antecedente es Mareco, que es anterior al año 2017, a la modificación del Código Penal, que incluye el 84 bis. Y tenés el tema Azúa, que también Azúa y Mareco es dolo eventual, pero las circunstancias son otras, ¿sí? Y después desconocés el criterio de la Cámara, o sea, el criterio de nuestra justicia provincial no es ese. Entonces aplicás Mareco, que estaba corriendo una picada, con alcohol en sangre, que no hizo maniobra de frenado ni evasiva, que se dio a la fuga. Azúa, que estaba conduciendo un vehículo ligeramente alcoholizado, ¿sí? Había salido de un local nocturno, sí. Iba hacia hacia su casa, circulando, en determinado momento ve que venía un grupo de jóvenes caminando por la vereda, volantea, atropella a los jóvenes y se da la fuga. ¿Cuáles son los puntos de comparación con esos 2 antecedentes y el caso de Vera? Vera se queda en el lugar del accidente, estaba sobrio. Vera estaba trabajando, Vera hace maniobra de frenado y maniobra evasiva, esto está probado científicamente por las pericias. Vera se queda y asiste, digamos, ¿cuál es el punto de comparación que encontró instrucción y la querella para utilizar esos 2 antecedentes y modificar una carátula y forzar un tipo penal y agravar, ¿no? Y a esto sumale una circunstancia que yo considero grave, que lo planteé por escrito y por eso me tomo el atrevimiento de decirlo, ¿no? En su momento dijeron no al lugar a la prisión domiciliaria porque bajo el contexto social que hay, estoy parafraseando, ¿no? Podría estar en riesgo. Esto es mucho más grave, ¿no? Es decir, claro. Si cualquiera de nosotros que puede ser víctima de un hecho para protegernos se nos pone tras reja, estamos invirtiendo, ¿no? O sea, digamos, el que tiene que estar tras reja no es... El potencial. Para protegernos, el Estado tiene que darse las herramientas necesarias para protegernos aún, porque este hombre tiene principio de inocencia. Todavía tiene principio de inocencia. Sí, hasta cuando se veremos qué es lo que dice el tribunal el miércoles, pero hoy en día tiene el principio de inocencia. ¿Cree que hubo una presión social por parte de la gente, de la comunidad misma, de una cuestión cultural, por la que el juzgado de instrucción en su momento tomó esa determinación, también como lo que vimos que fue no sé si un ataque, pero fue una manifestación afuera de la Casa de Progreso, donde estaba detenido Vera en un primer momento? Yo quiero pensar que no quiero entregarme a aceptar que la presión social puede cambiar una valoración. Me parece grave, ¿no? Digamos, había citado yo a Sigalupo en el juicio cuando habla de la valoración y el que debe hacer a quien le toque valorar la prueba, ¿no? Yo quiero pensar que no, pero bueno, evidentemente por ahí los indicios, los indicadores marcan lo contrario, pero yo quisiera pensar que no, ¿no? Si no, es decir, ¿cómo se va a valorar esto? Es decir, quien junte más gente y haga más presión es el que tiene razón. No, en realidad es la ley la que nos da la razón o no en determinados hechos. En el mismo sentido, y también una cuestión social y hasta psicológica, hubo un momento del juicio, uno de los testigos que marcó, que decía que supuestamente una persecución, que es algo como que siempre se lo señaló a tránsito, como que ellos generan persecuciones. Este testimonio usted pidió que sea tratado porque hizo que se gasten recursos del Estado
en algo que finalmente no sucedió, ¿es así? Ese es un tema álgido, ¿no? Y también de supina gravedad. El falso testimonio se comete contra la administración pública, ¿no? Digamos, el bien jurídico que se protege es el desempeño legal y correcto de los entes públicos. Entonces, cuando alguien hace un falso testimonio, primero que perjudica a una persona en un juicio criminal, entonces es grave, pero después que hace un dispendio de los recursos del Estado investigando un hecho inexistente, ¿sí? Y ojo con esto, porque aparte de eso, dirige la investigación hacia un lugar que no es. Entonces sí hubo un testigo que fue el que primero instaló esto de la persecución, que después obviamente se dijo en el juicio, pero él ya declaró bajo juramento de ley, ¿no? Y también había quedado grabado en el video, recuerdo Hay que un usted lo hizo. video donde él está grabado, ¿sí? Que lo portó un particular que estuvo en el lugar, y aparte de eso entorpecía el trabajo, digamos. A veces ver ese video y la actitud de esta persona da hasta vergüenza ajena, ¿no? Pero bueno, más allá de esta cuestión, que es un criterio particular, desde lo jurídico corresponde sí que sea investigado por falso testimonio. Fue el que instaló el tema de la persecución, fue el que se dijo ahora en juicio, pero durante mucho tiempo los recursos del Estado fueron destinados a investigar una persecución. Hasta el día del Hasta juicio, el día del fíjese juicio que sí. se seguía hablando de esto hasta que quedó descartado. Entonces, está descartado el tema de la persecución. Está descartado de que el móvil 7, con mi cliente como conductor, haya intervenido en un hecho que ocurrió 1 hora y 5 minutos antes en otro extremo de la ciudad. Digamos, todo esto se fue armando, se instaló esta versión y se trabajó sobre eso, ¿no? Hablando de antecedentes también, en su alegato la fiscal Verónica Zubik remarca un hecho que había sucedido meses antes en los que Vera estaría implicado, que ocurrió, si mal no recuerdo, en la calle Piloto Leo Rivera, donde se dijo en su momento que Vera había provocado un choque que terminó un auto particular chocando contra un tanque de agua. Importante esta referencia que haces, Martín, y perdón que te tutee, ¿no? Y es importante porque esto sería un antecedente si hubiese una sentencia firme. Acá no solamente no hay una sentencia firme, sino que ese expediente fue archivado. No solamente que fue archivado, sino que mi cliente nunca constituyó domicilio, nunca fue llamado a declarar y nunca fue imputado en esa causa. De hecho, es decir, no está vinculado a esa causa. Ahora, citar eso como un antecedente para decir que no, porque Vera ya tuvo un hecho como este, no. El demanda no es que lo dijo la gente, sino que lo dijo la fiscal en su alegato. Bueno, queda por cuenta de la señora fiscala, ¿no? O sea, eso es una cuestión que yo, digamos, no puedo opinar sobre lo que alegan los otros colegas por una cuestión de ética profesional, ¿no? O sea, ellos tendrán su criterio, evaluarán la prueba de su lugar y lo han hecho así en los alegatos, ¿no? Bueno, nosotros lo que vivimos, por lo menos en tantos años haciendo periodismo también de policiales, se ha visto, por lo menos en Santa Cruz, casos de homicidios culposos y casos de homicidio simple con dolo eventual. ¿Cómo es la expectativa que ustedes tienen, teniendo en cuenta lo visto durante el juicio, durante la instrucción también, y lo que puede llegar a pasar después de los alegatos y el miércoles cuando dé la sentencia? Mira, nosotros entendemos que el criterio, contrariamente a lo que sostuvo la querella, entendemos que el criterio de este tribunal no es Mareco y mucho menos Azúa, que es la Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción de Caleta Olivia. El criterio de esta Cámara es, por ejemplo, Mamaní y Riestra, que son antecedentes cercanos. Nosotros hicimos una comparativa en el juicio donde ponemos de relevancia. En el caso de Mamaní iba en una calle, no en una avenida, a 105 kilómetros. En la calle la velocidad máxima es 40, 105 kilómetros. Se comprobó que tenía estupefacientes y alcohol en sangre por sobre 1 gramo por litro. Se dio a la fuga. Cuando fue detenido estaba escondido en el techo de su casa con otra persona, digamos. En el caso Riestra, en Calafate, exceso de velocidad, consumo de alcohol y estupefacientes, no se dio a la fuga, permaneció en el lugar. En los dos casos le dieron 3 años de cumplimiento efectivo.
¿no? Claro. Ahora comparemos esos dos criterios con Vera y volvemos de nuevo a comparar, ¿no? Digamos, Vera no tenía alcohol en sangre, no tenía estupefaciente en sangre, sí hubo una inobservancia a un deber de cuidado, que es este semáforo en rojo, pero no hay punto de parangón, digamos. Si a estas dos antecedentes se aplicaron 3 años de prisión efectivo, entendemos que a Vera esa tiene que ser la pena que le caiga, ¿no? Sí, esto es también hablando un poco en el aire, porque sé que esta causa no estaba con usted. Es el caso, por ejemplo, de un chico que iba a bordo de un Ford Falcon sin luces y termina chocando contra un nene que muere 10 después en Río Gallegos, fue hace no muchos meses. Ese caso terminó como homicidio culposo en principio, por ejemplo. Podría tomarse el mismo criterio en este caso, porque también lo que se mantuvo en esa causa fue que el joven no estaba alcoholizado. No estaba alcoholizado. Entonces, no conozco el por caso, eso. pero sí. Si hubo un homicidio culposo ahí. Claro. Digamos, a ver, el artículo 84 bis, que se legisló en el 2016 y empezó a estar vigente y operativo a partir del 2017, es claro en esto, ¿no? Digamos, nosotros tenemos el 84, que es la generalidad, y tenemos esta especie que se aplica a los accidentes de tránsito, que es el 84 bis. ¿Qué nos dice el 84 bis? Y es justamente para los accidentes de tránsito. Y tiene los agravantes. De estos agravantes ninguno aplica salvo el semáforo en rojo, esta inobservancia, un deber de cuidado a una norma de tránsito por parte de Vera. En este caso que vos me decís, entiendo yo que sucede lo mismo, ¿no? Hay una inobservancia del deber de cuidado, ser desaprensivo, descuidado en el accionar, lo que genera daños en los bienes jurídicos de terceros. Bueno, expectativas para acá el miércoles, cuando se conozca la sentencia. Tenemos en cuenta lo que nos decía recién, los criterios que ya tenían antes del tribunal, que no aplicarían que aplicarían a lo que ocurre con Vera, ¿no? Mire, esto es derecho, ¿no? Las expectativas nuestras creemos que se probó nuestro planteo del caso. Y está probado científicamente y con los testimonios, digamos, o sea, como la prueba científica, que son la pericia cinemática, la accidentológica y todas estas cuestiones. Creemos que tendría que fallarse siempre dentro del margen del 84 bis. Pero bueno, esto es derecho, vuelvo a repetir. A veces cuando uno se genera expectativa, no es tan bueno, ¿no? Entonces, tomo las palabras de un colega amigo que me dice, mira, yo cuando voy a una reunión o voy a un juicio no llevo ninguna expectativa, soy objetivo y hago lo que tengo que hacer. Entonces eso después no me desalienta a hacer mi trabajo cuando las cosas no salen como yo entiendo que tienen que salir. Insistimos en que esto fue un accidente, lo dijo Vera, él reconoció y explicó cómo fue lo que sucedió y le pidió perdón a la familia. Y a ver, es difícil hablar de esto, ¿no? Y yo debo ser correspondiente con esto y hacerle llegar nuevamente a la familia mi pésame. Es muy difícil hablar y decirle lo lamento mucho a alguien cuando nosotros no estamos en su lugar. Sabemos que es una muerte injusta como muchas otras que se suceden estos accidentes de tránsito. Pero bueno, es doloroso. Yo creo que para los padres, los amigos, la familia, es muy difícil. Entonces mi más sentido pésame para ellos. Nunca ha sido nuestra intención desde la defensa y a pedido de nuestro asistido Vera atacar la memoria de Oyarzo ni nada por el estilo, simplemente poner blanco sobre negro y desde una posición objetiva que es lo que sucedió y cómo sucedió. Excelente, buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Martín. La Opinión Austral. 65 años de estar con vos.